Ok. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienvenidis, bienvenudos, Ajá. bienvenudos a Y el menudo también. el menudo. Sí, qué rico es el menudo, ¿no? A mí no me gusta mucho, pero Es un después, domingo ya andando crudo. ujú, Está a gusto. sí, sí, una pancita, como le llaman en México. Ajá. Va. A ver, el tema que nos convoca hoy, otra noche, está chido grabar de noche, está más chido, Le ¿no? da una hora acá. Ujú. Hay que poner luces por aquí luego. Ahí tengo unas para poner así. Luego te De vienes. Navidad y de No. series. Eh, pues ya es casi el espíritu, Ya ¿no? casi estamos a mes y medio. Oh, es que rápido se pasa el tiempo, ¿eh? Vuela. Los años vuelan. Yo leí un artículo por allá del 2016 donde, no sé, ah, decían que como la Tierra, todo el sistema solar se traslada, o sea, no solamente es un sistema que gira, sino que avanza, ¿sí? Ujú. También gira en torno a una velocidad y que esa velocidad incrementa con el paso del tiempo y que supuestamente las horas, o lo que conocemos como el sistema horario, pasa más rápido, ¿sí? Y a ver, no tengo yo conocimiento de eso, pero pues los aztecas, eh, su calendario se modificaba cada 26 ciclos, ¿no? Para adecuarse luego a las estaciones. Entonces, a lo mejor hay algo de eso, ¿no? Es probable que sí vaya más rápido. Yo creo que sí, no sé. Digo, es octubre. Ya pondremos la canción de Cancerbero, la de fin de año. Ah, sí, 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 sí. No, bueno, pero nos lo bajan. Ya veremos. Ya veremos. Bueno, pues el tema del que vamos a hablar hoy es un tema que veníamos pensando ya con mucha antelación. Es un tema interesante, importante, es como todos los que hablamos aquí, dándole un toque de comedia luego, ¿no? Para que no se vea tan tenso estos temas y que pueda, pues en algún momento llegar a quien tenga que llegar, ¿no? Eh, Hay cosas que pasan en la modernidad que luego se les dan nombres, un intento de anglicismos, ¿no? Eh, o un intento de encasillamiento de algo para poder identificar lo que sucede, ¿no? Algo que no se conoce, que no se nombra, no se puede conocer, y algo que se nombra ya se puede conocer, o eso creemos, ¿no? Aquí hay muchas implicaciones luego de todo eso. No voy a dejar de hacer las intros largas, ya vi, es un problema mío. No es parte tuya. ¿O lo reprimimos? Lo cortamos aquí, ¿no? Ajá. Bueno, para no hacerlo tan largo, ¿no? Vamos a hablar de este tema que compete a la estructura social, ¿sí? A este vínculo de sociedad que luego creamos a partir de la relación con los otros y que justamente, pues, que se nombre ahorita esto crea divisiones estructurales justamente en la noción social de todo individuo, o de todo sujeto más bien. El llamado, bueno, la llamada masculinidad tóxica. Ok, que es una continuación, ya habíamos hablado de este tema, ¿no? Sí, De lo que del ser implica ser hombre. lo masculino, ser Ujú, hombre. ujú. Bueno, ¿de dónde surge esto? De este discurso progresista, integrativo, que trata de describir que desde el heteropatriarcado, es que iba a decir el heterofalocentrismo patriarcal, pero bueno, Hetero- pero es lo mismo. Siempre ha habido como esta parte, ¿no? Donde ha existido una violencia machista, la cual no se puede negar. Evidentemente Mm, hay una base en eso, pero viene como esta construcción de intentar un nuevo concepto de lo que es ser varón, de lo que es ser hombre, ¿no? ujú. Eh, Primero, habríamos que definir qué es la masculinidad tóxica. ¿A qué te suena? ¿Solamente machismo, misoginia o a qué te No, suena? mira, ¿Alta match? sí, eh, ubicas hace un mes, más o menos, el caso de este joven del CCH Sur, de Azcapotzalco, que
desvivió a un compañero de la universidad, ¿sí? Con un objeto punzocortante y que agredió a otro profesor o a alguien más, ¿no? Y que la base de todo esto, pues fue que esta persona se autodenominaba un incel, Ujú, ¿sí? Y es algo de lo que veníamos hablando luego, todo esto, ¿no? Estas identidades que se crean dentro de lo virtual y ujú. que generan una proto-realidad que cuando sale al exterior crea muchas crisis y se justifican bajo los cánones de que el otro es el que tiene la culpa, ¿sí? Esto de la llamada masculinidad, al ratito volvemos con eso, ¿no? Pero esto de la llamada masculinidad tóxica me suena mucho a un intento de hacer ver lo masculino como algo malo, ¿sí? Ojo, ojo. No estamos diciendo, bueno, por lo pronto yo no estoy diciendo que haya hombres a los cuales se les tenga que eximir de toda responsabilidad de sus actos, ¿no? Ujú. Si hay hombres que actúan de mala fe, que les hagan lo que le tengan que hacer, ¿sí? Si hay hombres que actúan de mala forma con su pareja o con quien sea, que les hagan lo que les tengan que hacer. ¿Sí? No estamos hablando de eso, pero estamos hablando de que justamente ver la masculinidad como algo que intoxica, ese es el problema allí, ¿no? Porque incluso si lo buscamos nosotros en la APA, ¿sí? La American Psychology, ¿cómo es? American Psychology Association. Association. Que para quien no lo sepa, es la asociación de psicólogos, por ahí psiquiatras, De América. de todos, De la América. de América del Norte, Ah, de ese sí, América. no del que roba, Oh, bueno, sí roba. yo solamente escucho envidia, pero está bien. No, a mí ni me gusta el fucho, ¿no? Pero... Ajá, se nota, pues, por eso la carrilla. Saludos, Club América. Fue tu cumpleaños el pasado 12 de octubre. Sí, ¿Es correcto? como el descubrimiento de América, Por eso le pusieron así el Club América. Luego una etapa, dedicaremos, luego dedicaremos un desde ahí episodio de viene. mitos sobre la América. Valdría la pena bastante y yo los voy a No, desmitificar no lo todos. creo, pero Ok, pero bueno, bueno, esa es la APA, ¿no? American Psychology Association, ¿no? Que cada cierto tiempo se juntan. Hay un video bien curioso en donde a la salida de la APA ya ves que también hay psiquiatras, hay incluso psicoanalistas, hay cognitivos, hay conductores, hay Ujú, psicólogos de todo, todo, ¿no? Que es una cuestión política meramente, ujú. ¿sí? Que si nos remitimos luego a las creencias de estos manuscritos para entender las psicopatologías, queda mucho en duda, ¿sí? Ok. Ejemplo claro, el DSM, DSM-2, creo que del 94 me parece, salió por ahí 92, 94, no recuerdo muy bien, pero justamente la homosexualidad era un trastorno de la personalidad, Ujú, ¿sí? ¿Por qué en esas fechas? Bueno, porque tenía mucha correlación con que en esas fechas había un virus por todo el mundo que se estaba propagando, ¿sí? Un virus que se decía que salió del mono, otros decían que salió de un laboratorio, pero que después dijeron que se transmitía vía coito. ujú. Luego había mucha desinformación, ¿no? Que solamente al saludar, al besar a la pared, Ajá. ¿no? El VIH, ¿sí? Y tenía mucha relación con la homosexualidad. Entonces, al querer desaparecer o erradicar este virus, pues, ¿qué hacen estas grandes políticas, estos grandes concentros políticos? Determinar una población para echarle la culpa. Ok. ¿Qué pasa actualmente? Todo eso es la dudosa procedencia del APA y del DSM. Sí, ¿no? Mm. Y que bueno, hay muchas cosas, ¿no? Yo leí el DSM-5 hace poco
y hay un síndrome de los pies inquietos, ¿sí? Que es ansiedad. No, están quietos todavía. Ah, ok. Pues tú Está así, bien. ¿no? Imagínate, tú estás sentado, estás así, y tienes un síndrome, ¿no? Tienes un conjunto de síntomas que dicen algo de ti. Yo el otro día sí estaba en consulta, pero porque me estaba orinando. Y es como apriétale, porque si no. Pero bueno, según el ¿Pero DCM, qué hiciste? o sea, apretarle y aguantarme y a ir al final de la sesión. Chingues, ¿no? Con la vejiga toda llena. No, Qué horror. Pero así, bueno, el DSM de repente tiende, cosas feas que pasan en consulta, ¿verdad? ya sé, ¿no? No hacemos uno de esos. Tiende a esto, ¿no? A, pues, generar nuevos términos o Sí, acepciones con la psicopatología, ¿no? Y dentro de esto está lo de la masculinidad tóxica. ¿Qué dice el APA sí. sobre la masculinidad tóxica? Fíjate, hay una definición de la APA con respecto a lo que se cree que es la masculinidad tóxica. Y habla de una bueno, parafraseándolo, ¿no? Una conducta de aquel sujeto que se ve orillado a actuar bajo cánones de salvajeza, donde no hay mayor o no hay otra vía de escape y se tiene que actuar conforme en lo que le dicta algo del instinto de la acción. Ujú. ¿Sí? O sea, cuando alguien se ve orillado a cierta conducta y no queda de otra más que salir a la acción. Ok. ¿Sí? Más o menos, parafraseando un poquito la referencia de la APA sobre la Ok. masculinidad tóxica. Que esa definición luego queda bien pobre, porque si nos ponemos a pensar, justamente las grandes condiciones de avance se han dado cuando no hay de otra, ¿sí? Cuando un hombre acciona, es cuando justamente ya no hay de otra, ya no hay otra vía para hacerse, entonces tiene que echar para adelante, a pesar de lo que encuentre, Ujú. ¿sí? Esa es la condición de masculinidad a lo largo de todos los siglos, ¿sí? Y bueno, fíjate, no sé si has leído el mito de Antígona. No, a ver, escríbelo. Bueno, dice que luego lo nombra, ¿no? En el texto de Antígona. Ajá. Así tiene un texto. Antígona era una mujer, ¿sí? Que en vez de, surgen una serie de cosas, pero en vez de retraerse, de dejarse caer, acciona, ¿sí? Acciona y va en contra de aquello que le hace daño. Antígona es el claro ejemplo de lo que sería una masculinidad tóxica, ¿sí? Ok. Lo que sería llamado actualmente una masculinidad tóxica, que tiene incluso mucho que ver en la modernidad con todos estos nuevos intentos de hacer ver nuevas cosas, nuevas fortunas, eh, nuevos intentos de describir la sociedad, ¿no? Como, por ejemplo, este término de paternidades positivas, maternidades positivas, Crianza respetuosa. crianza respetuosa. La psicología positiva. Pues es que todos esos discursos están ahí. Son de coaching, ¿eh? Me parece a mí todos esos discursos que son de coaching que luego se toman de quién sabe dónde, porque pues los psicólogos luego no somos muy dados a investigar de dónde obtenemos todos los términos con los que trabajamos, ¿no? No, estoy haciendo una lectura de los términos que usa Freud, porque ya ves que luego al psicoanálisis se le critica de ser todo sexo, ¿no? Y Y no es así. no, Ah, ¿no? leí mal. Que me devuelvan mi dinero. Ahí está. Freud toma muchos términos, casi todos, ¿no? De otros, de su época, otros pensadores de su época, psiquiatras, médicos, sexólogos, neurólogos, filólogos, ¿sí? Ujú. Filósofos naturalistas, ¿sí? Casi todos sus términos no son de él, no son inventos de él, son de otros pensadores de su época, que justamente eran judíos. Algo curioso ahí. Curiosamente. Algo curioso ahí, ¿no? La psicología como tal empieza por ahí de 1900.
Ok. ¿sí? Y empieza con grandes pensadores judíos. Habría que dejarlo ahí sobre la mesa eso, ¿no? Muchos pensadores de esos llamados genios eran judíos. Lo dejo ahí, Ok. ¿no? Que justamente lo de Freud es una práctica, ¿sí? Que fundamenta luego su accionar en la misma práctica, pero que a lo largo de toda esa práctica se cuestiona y se va trabajando con términos ya establecidos por otras personas, que no tienen nada que ver con el psicoanálisis, ¿sí? En ese sentido, luego la gente no sabe de lo que habla, ¿sí? Y así volvemos un poquito luego a esto de la masculinidad tóxica. Yo lo escucho en todos lados y con un montón de personas. Yo escucho un montón de términos que tienen que ver con prohibir ciertas prácticas de lo masculino, pero relacionado con la violencia, la agresión. El problema es, creo que hay cosas que podemos tipificar como violentas específicamente, ¿no? Agresiones verbales, ya no se diga de orden sexual, económicas, privación de ciertas cosas. Es como muy evidente cuando la violencia se presenta, ¿no? Es ejercer un poder sobre un otro aprovechándose de una vulnerabilidad, ¿no? Creo que por ahí podemos entender esto del acto violento, ¿no? Es una agresión como con dolo, como aprovechándose de esta vulnerabilidad de un otro. ¿O cómo definirías lo violento? Híjole, no, no solo es eso, ¿eh? Ay, esto es un acto de violencia, lo tuyo y lo mío. ¿Por qué? Uno ejerce un postulado crítico tratando de defender su punto de vista de lo que sabe, de lo que quiere saber, sobre el otro, tratando de convencerlo de eso que dice que sabe y que el otro cree ignorar, ¿sí? Eso sería uno que sabe, otro que no sabe, ¿no? Un amo, una esclava, esas dialécticas, Claro. ¿sí? Eso es violento, el lenguaje en sí es violento, porque ejerce una especie de colonización hacia el saber del otro. Cuando yo me dirijo hablando al otro, cuando yo le hablo al otro, estoy tratando de colonizar un saber, una demanda, estoy depositando una demanda de mí en lo que quiero que me responda el otro. Por eso hablamos, ¿sí? Si no, si no todo sería tan fácil como ser animales. Sí, un animal cuando tiene hambre, un animal salvaje, pues, cuando tiene hambre, o un animal de la calle, pues, va y busca en la basura, o en la sabana, el león ataca a sus presas, ¿no? Cuando tiene ganas, no, no son ganas incluso, ¿no? Cuando quiere reproducirse, cuando el instinto llama a la reproducción, pues hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Ciertos rituales allí llamativos para poder aparearse con la pareja, pero no es como que digan, es que esa leona tiene unos leggings que levantan las nalgas, ¿no? Y Bueno, no sabe lo que piensa Leonoro. león o... Ajá. No, a ver, lo de los animales es instintivo, Obviamente, ¿no? ¿sí? Eh, por ahí tengo un video en este canal hablando sobre el deseo, ¿sí? Y justamente digo esto, ¿no? El deseo es algo bien raro en el humano, ¿no? Surge a partir de, bueno, no sé, una tesis mía, ¿no? A partir de que surge el lenguaje como función defensiva ante aquello que se perdió, ¿no? Lo instintivo da pie luego a algo del orden del lenguaje, ¿sí? Entonces, cuando damos pie al lenguaje, damos pie a la civilización, a las grandes masas, al conjunto, a las familias, a todo eso. Ok. ¿Sí? Lo violento está en el instinto y lo violento aparece en una interacción entre dos. Pero hay un consenso social entre lo que se puede permitir entre un acto de agresión o no. Porque a esto va la masculinidad tóxica, ¿no? ¿En qué momento lo masculino ejerce una violencia excesiva que rebasa un límite?
qué se permite y qué no se debe permitir. A ver, y no solo lo masculino, dice Lacan que ¿qué es lo masculino? No es una figura de hombre. Lo masculino puede también estar en lo femenino. Sí, no es propiamente lo masculino la figura del hombre como representación de masculinidad, sino una función que se ejerce y que es distintiva de lo que trae cierta calma, cierto regocijo, ¿no? Una mujer masculinizada es una mujer con un gran falo, ¿sí? Que tiene un saber, que puede ejercer cierta potencia, que también puede ser agresiva con los otros, ¿sí? No propiamente es el hombre. Aunque el término lapa se refiere al hombre específicamente, no hay esa lectura entre líneas. Esa es la cuestión. O esa abstracción que estás esa es la cuestión. Ajá. Esa es la cuestión, ¿no? Porque el hombre es el malo. Y es la pregunta ante esta tesis. ¿Sí? ¿Por qué ver al hombre como lo malo? ¿Tú sabrías responder a eso? Tiene que ver con este discurso otra vez anti-heteropatriarcal. No tiene que ver con esas minorías que han surgido, que han tratado como de combatir con esto, como de quitar esa figura del hombre y más bien ahora ponerlo en esta noción de villano. Pues sí, ¿no? Puede ser también, ¿no? Incluso yo lo veo un poquito más allá, como este intento de ese otro poderoso, ¿sí? De hacer que justamente los de acá abajo, el cuerpo laboral, el recurso humano, ¿sí? Estemos cada vez más divididos. Como decía la máxima de este Maquiavelo, Divide y vencerás. Ahora que no hay solo hombres, no hay solo mujeres, ¿sí? Hay gays, lesbianas, Lo no binario. travesti, transexual, queer, sí, lo no binario. LGBTTIQ+, ¿sí? Todo eso que existe y que, a ver, en esta necesidad de identificación, que ya lo hemos hablado, ya lo hemos abordado, ¿no? Hay una necesidad de identificarse a algo, ¿sí? Es como Sodoma y Gomorra, ¿sí? Cuando Moisés se va a buscar las tablas. ¿Sí es Sodoma y Gomorra? ¿Sí, verdad? Cuando Moisés se va a buscar las tablas al monte... Ay, no soy muy versado en esos temas. Según yo, no es Sodoma y Gomorra. ¿Eso no tiene que ver con los 10 mandamientos? Sí, los 10 mandamientos. Ajá. ¿Sí es ahí? Pero no es en Sodoma y Gomorra. Sí. 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 Yo leí la Biblia. Yo estoy bautizado. ¿Quién le pregunto? Ya vi que me dice, yo sé la doctrina. Tú nunca tuviste... No, qué chingados, ¿eh? ¿Y no te ha llevado el demonio? Acá sigo. ¿Cómo te vas a casar en la iglesia? Qué buena pregunta. Sí. Ya le preguntaremos a mi esposa. Cuando te invite a mi boda y verás cómo le hicimos. Te tienes que bautizar. Tienes que hacer la comunión. Te tengo que confirmar. La confirmación. Claro. ¿Y eso cómo se mueve? Con billetes. Con fe. Con fe. Con la fe de la cartera. Sí. Me cuenta un familiar que tiene una amiga que hace poco fue al Vaticano y que el Papa cobra 25 euros por bendecir una imagen de la Virgen. Ok. Pásale la tarjeta y te la bendigo. Le pasan mi tarjeta y entonces ya me puedo casar. ¿Cuánto tendrás que desembolsar? Ahí veremos. Ya veremos. Sí, búscate padrinos. Ok. Bueno, sí tienes que tener padrinos justamente. Ya veré cuando se acerque la boda. Voy a hacer una reunión para eso. Sí. Para planificar. Sí. Pero volvamos a este tema donde ibas a hablar de Moisés.
sea Sodoma, Gomorra, vamos a ponerlo Tlaquepaque. Sodoma. Ajá. Vamos a ponerle el Cerro del Cuatro. Ajá. Cerro del Cuatro, la colonia Jalisco. Sí, vamos a Okay. que sí pasa, ¿no? Ajá. Cuando Moisés va a buscar las tablas de los 10 mandamientos, deja solos a su pueblo, Ok. ¿sí? Entonces ya no hay un Dios a quien rendirle culto, ¿sí? ¿Qué hace el pueblo? Se paganiza según las escrituras y busca un Dios a quien rendirle culto, que era un toro de oro, ¿sí? Una imagen falsa de un El otro. becerro. Toro, becerro. El becerro de oro. Yo amo y yo adoro el becerro de oro. En dominguito, en birria, ¿no? Ya. Sí, es la representación de un Dios falso. Sí. Sí. No hay que ser más blasfemos, por favor. Ok. Yo sí estoy bautizado. No porque quisiera. Bueno, yo fui criado en una familia tradicional católica panista Ortodoxa. ¿no? Que después me desvié, pero esas son otras cosas, Ajá. ¿no? Bendito Dios. En su libre albedrío. Ok. Se busca luego la representación de un otro falso. De un otro, incluso no creo que se entienda la falsedad y lo real de todo esto, ¿no? Porque el otro sigue siendo el otro para esa persona. Alguna representación con la que se tenga que identificar y que no obstante funja como un sostén espiritual para que se pueda seguir fungiendo bajo las normas y las expectativas de cierta vida, ¿sí? ¿Qué pasa? Decía Nietzsche, Dios ha muerto, lo ha matado el hombre, ¿no? Aquí incluso, bueno, aunque me atrevería a refutar, pero sí a replantear esta postura, no es que Dios haya muerto, creo que Dios se fue, ¿sí? Y nos ha abandonado, ¿sí? Porque incluso si Dios hubiese muerto, se adoraría la imagen de esa persona, de esa identidad. Hay una ausencia, ¿no? De No eso que está, representaba ese otro con O mayúscula. no está. Y de ahí todos aquellos que han sido en algún momento dominados, que han sido apaleados, que han sido excluidos, son quienes están tratando de tomar esa hegemonía. Hace un rato decías de cuando el DSM consideraba la homosexualidad como un trastorno, ¿no? En aquel entonces, pues no estaba tan desarrollada la comunidad LGBT, como todo este avance en lo político. Hoy cambia, hoy hay un avance, un discurso muy fuerte desde esta comunidad, que no va a poner a decir si estoy a favor, en contra, si están bien o mal, simplemente están sucediendo estos tiempos. De ahí viene como toda esta maquinaria política a atacar pues lo que en algún momento era esta cultura hetero patriarcal. Y entonces, simbólicamente, no sé cómo lo llamemos, lo masculino lo representa un hombre, ¿sí? Un hombre que actúa de cierta manera y que entonces es el que ha sometido, el que ha violentado, el que ha hecho daño, y entonces es como atacar esa figura o cambiarla o derribarla, el ¿no? enemigo que está como allí. la estatua de Saddam Hussein en Irak, y vamos y la tiramos, ¿no? Y ve tú a saber qué otra estatua erigimos. Sí, el tótem del hombre ahora queda viciado como algo malo. Lo que antes se representaba como ese gran otro referente, ahora ya no lo es, ahora ha quedado forcluido, tumbado, caído, ¿no? Como tú lo representas en esta imagen, a una condición de maldad, como Belcebú, ¿no? Ese arcángel que era, algo era, ¿no? De Dios que cae al infierno, que el infierno pues, sería la tierra, ¿no? Y que ahora es la contraparte, ¿sí? Recordemos ahora que esta cuestión política de que exista siempre un enemigo es una cuestión que se ha dado desde siglos. Y siempre ha cumplido una función dialéctica. Sí, es el villano, la justificación para que alguien se rebele, en este caso un esclavo, vaya, luche contra el amo, se dé un proceso ahí, se dé un cambio político, ideológico, de cualquier índole, ¿no? Pero mira, qué importante es esto, porque
Cuando hablamos incluso en la industrialización, ¿sí? En la época de la industrialización, cuando las máquinas reemplazaron al hombre en trabajos de fábrica, Ujú, ¿sí? Y incluso un poco antes, ¿no? En donde las personas comenzaban a rebelarse ante sus derechos laborales, ¿sí? Por ahí hay una pintura muy interesante, no recuerdo ahorita el autor, pero es una pintura al óleo del cuerpo laboral que trabajaba en una fábrica haciendo huelga. ujú. Hay unas personas agarrando piedras, otros gritando, ¿sí? Las esposas de los trabajadores con los bebés en manos, como unas apoyando, otras asustadas, pero todos están rebelando contra el amo, contra el feudo, Ujú. ¿sí? Que está con la cara de asustado sin saber qué hacer y a un lado la representación de su ayudante, así como que todo nervioso. Está muy interesante, a ver si la encuentro, la pongo por allí, Ok. ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? A ver, llegamos a un momento de la historia en donde nos podíamos revelar. Y actualmente, ¿no? En la modernidad. Ujú. ¿Qué nos dio la pauta para hacerlo? Esto, el Internet, Claro. ¿sí? Toda esa masiva comunicación que se extiende por todo el mundo en cuestión de segundos, ¿sí? Que se usa para bien, se usa para mal, eso ya no es tema de ahorita, ¿verdad? Pero ¿qué pasa después? Si nos quedábamos luego con esa esencia de los oprimidos contra el oprimido hubiera ganado, ¿sí? ¿Qué pasa después? Bueno, hay que crear divisiones, ¿sí? Entonces, en la modernidad se empieza a crear un discurso divisional entre sectas, entre los que llaman minorías, Ujú. entre esferas sociales, entre identidades distintas, creando no solo un Dios, creando dioses falsos para cada uno de ellos, dioses que les hacen llevar una cruz con la que van a tener que tener toda su vida y con la que se tienen que identificar porque se les ha creado esa necesidad de que si no es allí donde se identifiquen, no va a ser en ningún otro lado, ¿sí? Ok. Y es aquí entonces donde la figura del hombre tiene que caer. Y lo masculino Que es una figura en específicamente. decadencia. Ajá. ¿A qué se asocia esto de lo masculino? Características físicas, de personalidad, de Mm, temperamento, ¿cómo lo escribirías? algo fuerte, Ujú, ya lo habíamos hablado, ¿no? ujú, Alguien capaz de resolver, ujú. ¿sí? Alguien con un ímpetu, una personalidad fuerte, mucha templanza, agresivo en medida, con la agresividad Ujú, latente, ¿sí? Eh, capaz, sin temor, ujú. ¿sí? Alguien arrojado, ¿sí? Todo eso. Leónidas de los espartanos. Ay, no sé, luego los espartanos tenían ciertas conductas homosexuales entre ellos, ¿no? Bueno, Que eso reafirmaba, no era homosexualidad, ahorita pensando, no era llamado homosexualidad, era reafirmar la masculinidad entre ellos, ¿no? ujú. Había En lo un, fálico. sí, había un séquito de, creo que eran romanos, si mal no recuerdo, que era un ejército que mandaba a pelear entre parejas de homosexuales, ¿sí? Los mandaban a pelear entre ellos, bueno, no entre ellos, sino que ellos dos hicieran equipo Ujú. para que pudieran volver luego a reencontrarse, ¿no? Eso los hacía pelear Ok, con más vigor, con más fortaleza, tratando de defender a su amor, ¿no? De hecho, ok. la historia luego de Aquiles y Patroclo Ajá, es eso, ¿no? Si vieron 300 y no han leído, pues no era su primo, ajá. no era su primo bonito, con el pelo largo y güerito, no, era otra cosa. Y por eso luego se enojó tanto cuando se lo mataron, ¿sí? Pero esa figura, esa representación de masculinidad,
que no tiene nada que ver con la orientación. Exactamente, ¿sí? Que no tiene nada que ver con la orientación sexual, pero esa figura de masculinidad parece que es tóxica para alguien o para algo, ¿sí? Porque representa fuerza, porque representa valentía, porque representa arrojo, porque representa toda esa condición que al parecer en la modernidad no tiene que estar, ¿sí? Ya viéndome un poquito más, ya, ¿cómo se llaman estos tipos que hacen, se me fue la palabra, eh, que, que dicen de la Antártida y cosas así? Los terraplanistas. Sí, pero tiene un nombre. No sé Ay, específico cuál. sí, ay, güey, se me fue el pinche nombre de eso, güey. Los que están en contra del Mi- calentamiento global o qué. Sí, que dicen, que hablan de mitos y así, ¿no? No sé cuál es el término. Bueno, ahorita me acuerdo, pues. Pero viéndome un poquito así, incluso creo que se está orillando a la sociedad a, a ser sujetos sumamente endebles, tontos, que no critican, que no piensan, ¿sí? Sujetos que adopten todo lo que les venga de afuera como algo bondadoso, ¿sí? Como si incluso fuésemos en algún momento ya seres sin raciocinio propio, sin una criticidad propia y seres sin fuerza para poder levantarse en armas, ¿no? Digo, viéndome ya un poquito así. Esta figura de lo masculino se ha impuesto en diferentes momentos históricos, ¿no? Uh-huh. En el sistema que tú quieras, feudalismo, en los reyes, capitalismo, etcétera. Entonces, vienen estas minorías a agarrar este discurso, ¿no? Sobre el daño que ha hecho lo masculino. Entonces, empieza a ver como estos términos de decir que es la masculinidad tóxica. ¿Has escuchado esto de los micromachismos? Que es como esa Sí. violencia sistemática que se está ejerciendo desde, no sé, un acto como de voltear a ver a alguien, coquetear, cosas de ese tipo, Uh-huh. hasta desacreditar a alguien solamente porque es mujer o querer imponer la razón solo porque es hombre. Es que, ¿sabes cuál es el problema? O poner un aire acondicionado en una sala de juntas y que eso moleste a las mujeres, una mujer. Exacto, es que es tan ambiguo y realmente saber si hay un dolo no es como tan subjetivo y tan complejo que la línea se vuelve muy delgada. Pero volvemos a lo mismo, por el simple hecho de ser hombre y hacer esto es algo malo, ¿no? Sí, Y ese es un discurso bien perverso, sí. ¿sí? Porque ya lo dijiste al principio, o sea, no es aquí que todos los hombres seamos santos y esto, quien haya hecho alguna falta o algo, pues por ahí hay un sistema legal y se tiene que pagar, ¿no? Totalmente. Pero hay un discurso con esto muy peligroso donde por el simple hecho de ser varón, estás mal en este mundo, eres violento, eres un criminal, eres cualquier término que tenga que ver con esto. Sí, y es bien Y el ataque peligroso. es directo. Y es bien peligroso porque si naces hombre, ya naces con ese estigma de que eres un potencial, todo lo malo, desplieguese toda la lista de todo lo malo. Claro. Como si el ser hombre ya por sí mismo adjudicara cierta tendencia genética a hacer las cosas. A la maldad. Sí, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso luego, ¿no? Que se nos venda la idea de que es así, generando esta división social. Habría que detenerse un poquito a pensar luego todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque otra vez, ¿no? Somos seres tan sugestionables, ¿sí? Toda la vida lo hemos sido, ¿no? Desde la idea de que tómate esto para que te alivies, un remedio de sabe qué cosas, y medio te alivias, ¿no? Y te lo tomas, ¿no? A un familiar le decían que no le celebrara, ponte chile, ¿no? Y se ponía chile. Ok. ¿No? Bueno, desde esas cosas tontas, ¿no? Hasta creer que lo que se ve en internet es real,
La IA. La IA. ¿No? Está bien peligrosa eso, madre. Ajá. Somos seres que nos dejamos sugestionar muy fácil, ¿sí? Que quizás luego evolucionamos para eso, ¿sí? Para creer en el otro. Bueno, no desde una función de fe. Pues uno pierde su ego, su yo en la masa. Exactamente. Hay un contagio. Sí. Texto de Freud. Sí, claro. Entonces, poder, que justo no es de Freud, ¿no? Es de... No es cierto. Lo escribe con Freud. Ajá, pero Es de Le Bon. ajá. Gustave Le Bon. La psicología de las Sí. masas. Ahí está. Gustave Le Bon. Sí. Muy buen texto, por cierto. Ajá. Sí. Entonces, fíjate, ¿no? Una persona se puede arraigar de cierta conducta o no, de cierto dictamen hacia el otro y utilizarlo a su favor en todas las condiciones, ¿no? Por ahí estaba el caso de un maestro, creo que fue, no, perdón, creo que, bueno, no lo recuerdo muy bien, pero una niña denuncia falsamente al maestro, creo que sí es el maestro, Ajá. eh, por recomendación de la mamá, solo porque se llevaba mal con el maestro, la mamá, le dan a la niña esta credibilidad, a pesar de que no había pruebas que acreditaran nada, ¿sí? Lo meten a la cárcel, tiempo después la niña se arrepiente, sí, pero el tipo ya tiene que cumplir su condena y ya quedó fichado. Y el problema es que las leyes están hechas porque es un delito grave, ¿no? Esto Claro. de cualquier tipo de abuso hacia una Sí. figura infantil. El problema es que otra vez el hombre es malo, seguro si lo están acusando, pues es culpable, Sí. porque sacó provecho por ser hombre, ¿no? Ujú. No pasaría lo mismo en la figura de una mujer, al menos en No. ese sentido, o se dudaría más, o incluso no aplica la Y ley de la misma fíjate manera. que en Estados Unidos hay muchos casos de esos, Ujú. en donde la maestra se enamora del alumno, tienen hijos, si la maestra cumple una condena de 2, 3 años en la cárcel, después sale libre. De hecho, hay una Ujú. película de Adam Sandler de eso. Ok, No sé si la has no visto. la he visto. ¿No? Sí, Hay una sátira de South Park también de eso. sí, en donde Adam Sandler está en la secundaria y es pues un chamaquillo acá muy vago, ¿no? Y Ujú. enamora a la maestra, mucho más grande que él. La maestra cumple su condena en la cárcel, tienen a un hijo, ¿sí? Pero todo es comedia, Ajá. ¿sí? No hay como que este juicio ante ese acto, Ujú. ¿sí? No es tan mediático, porque no es la figura otra vez de lo que sí es una función masculina, pero no es la figura del hombre la que se representa allí, Ujú. ¿sí? Entonces, incluso el hombre ahí queda como un héroe. Ok, pero sí hay ¿Sí? casos de estos donde por el hecho de ser hombre eres un violentador, haces esto, vamos a lanzarnos, ¿no? Y ¿sabes qué tiene que ver también mucho la estética, cómo te veas? Ok, o sea, no es lo mismo ser un güero menonita que viva en Halago, Bugambilias, que te llames Santi, te apellides comas rubias, ajá, algo así, ¿no? Belmontes, Sí, que ajá, traigas un Mercedes, ¿no? ajá, Que huelas a Santal 32, ¿no? ajá, A que seas de la Jalisco, acoso, que vayas por las tablas como Moisés. acoso. Es que es en serio, sí, Sí, ¿no? sí, Sí, estamos claro. hablando en serio, El ¿no? color de piel, ajá, Influye mucho, lo sí, estético influye claro. mucho, ¿no? Y aquí cabría entonces este tema de, no sé qué tan informado estés luego, ¿no? Pero de los incels, No, a ver, ¿sí? descríbelos. En sí, la palabra incel se da en foros de internet que Ujú. crean comunidades virtuales donde se unen grandes cantidades de sujetos a conversar y a intercambiar ideas, que muchas de esas ideas son o terminan ser ideas sin fundamentos científicos, ¿sí? Que solamente ensalzan la condición de odio hacia el otro y que reproducen un sistema violento entre sí para poder luego exteriorizar toda su falta, toda su angustia.
Ujú. ¿no? Los incels son así tal cual es un celibato en el cual el sujeto no quiere ser partícipe, ¿sí? Ok. Un celibato, no me acuerdo la otra palabra, injustificado, algo así, Ujú. ¿no? O sea, un incel es aquel sujeto que no ha podido tener relaciones sexuales, por algo de su condición, ya sea física, cognitiva, intelectual, social, Ok. ¿no? Se crean foros en internet, en Reddit, en Twitch, en todas esas plataformas, ¿no? Que Ujú. sirven luego como foros de unión, ¿sí? Se crean luego comunidades en Facebook donde intercambian memes, donde intercambian cosas que dentro de la comedia en donde se enmarca todo esto, pues hay un acto de discriminación hacia el otro, ¿sí? Los incels son sujetos que propiamente no han podido tener relaciones sexuales porque su condición física, intelectual o social no les da para Ujú. eso, pero que aparte toman eso como su identidad, ¿sí? Toman esa bandera como su identidad, la defienden y entonces atacan a la otra persona por su condición y le echan la culpa a la otra O persona. sea, una minoría que va, ataca y que en la función del villano justifica como esa violencia ejercida. Sí, sí. El caso más reciente de esta persona del CCH Sur, hace Ujú. un mes pasó esto, ¿no? Atacó a sus compañeros, creo que incluso lo había posteado en sus redes sociales, con cierto lenguaje que se utiliza en esas comunidades, ¿no? Como chats, como fotos, ¿sí? Tienen una jerga y términos Sí, sí, específicos. sí, sí, que aluden luego a términos caricaturescos del otro, Me ¿sí? recuerda la naranja mecánica que utilizaban el Nasdaq entre pandillas, que eran Mm, ciertas palabras que usaban esos pandilleros jóvenes. Y oh. aquí pasa algo así, ¿no? Creo que por ahí vamos a ponerlo por ahí en edición, ¿no? Pero Ujú. hacen referencia a los jóvenes guapos, ¿sí? Los chats creo que son los jóvenes guapos, ¿no? Ok. Por ahí hacen término también a las mujeres, no recuerdo el término Ujú. que utilizan para las mujeres, ¿sí? Ellos son los incels, ¿sí? Se autodenominan así, porque no pueden salir del celibato, Ok. porque la mujer no les hace caso, Ok. ¿sí? Y también odian a los que sí les hacen caso, ¿no? A Ujú. aquellos que han desarrollado habilidades sociales para poder desvirginarse, pero tiene un contexto bien curioso todo esto, Ok. ¿no? El hecho de mercantilizar el cuerpo como instrumento de goce, ¿sí? Como este capital erótico, ¿sí? El hecho de capitalizar eso hace del cuerpo una mercancía, Ujú. ¿sí? Cuando hablamos de masculinidad tóxica, no hay que olvidar también que hablamos de cuestiones estéticas, que hablamos de cuestiones de posicionamiento, de Ujú. jerarquías, que hablamos de cuestiones de poder, ¿sí? Todo eso es un capital. Ok. Si le diéramos forma a eso, y si habláramos Ujú. desde esta estética, este estereotipo, ¿qué características físicas tendría ese hombre masculino tóxico, esa masculinidad tóxica? Es que ya son variantes, Ujú. ¿sí? Aquel, es que es incluso bien ambiguo, ¿no? Incluso en algunos, es que el internet no sirve para esto. Desde las mujeres que se quejan de esto del 50-50. Sí, Ajá, sí, sí. sí, sí, ya Este, sé. ese hombre que te dice 50-50 o qué, tóxico. Red flag, dicen. Y si quieres pagar la cuenta completa, también se enojan porque impones. Me han dicho, pues. Pues, Ha pasado en sí, algunas no, no, circunstancias. claro, 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 claro. Aquel Y es que, bueno que quieren. exacto, ¿no? En ese aspecto, Ajá. ¿no? Em, aquel hombre que le dice a su pareja que
Bueno, imagínate, ¿no? Una pareja, la mujer, el hombre, la mujer era alguien que gustaba de la fiesta, gustaba vestirse de forma erótica, sensual, ¿sí? Y que consigue a una pareja, ¿no? El novio le dice, oye, ya no me gusta que te vistas así, ¿sí? Eso se considera tóxico. Dependerá mucho la forma en la que se diga, ¿no? El discurso en el que se diga. Pero ¿a qué está refiriendo esta demanda? ¿Sí? A que la forma de vestir de la pareja incluso puede perjudicar algo de lo que acontece en la relación de pareja, ¿sí? Porque es una hipótesis, ¿no? La mujer en este caso se vestía de esa forma, pues porque se sentía bonita, porque era deseada. Recordemos que el deseo del uno no es el deseo del otro, ¿sí? O sea, uno no se viste para sí mismo tampoco, también se viste para gustar a los demás, ¿sí? Ok. ¿Sí? Eh, ejemplos varios, ¿no? Hace poco veía una entrevista, luego me salió un video, una entrevista que le hicieron a una actriz del cine para adultos, ¿no? Que luego ya hay podcast de todo, ¿no? Entonces le salió esa entrevista y le preguntan que si tenía novio Ujú. y dice, no, no tengo novio. Dice, ¿por qué? Pues porque no les gusta el contenido que hago, ¿sí? Y si no van a compartir los ideales de mi vida, eh, mi trabajo, con la relación de pareja, pues mejor no, ¿no? Ujú. Y después da una connotación de tristeza, porque no tiene alguien que comparta la vida con ella, por lo que se dedica, Ujú. ¿sí? Pero otra vez, el hombre en esta fórmula es el tóxico, Ok. ¿sí? Ojo, cada quien se puede dedicar a lo que quiera, ¿no? En ese sentido, cada quien se puede dedicar a lo que quiera, pero que antepongas el deseo del otro en función de lo que tú haces, ¿sí? O sea, que el otro deje de desear para que termine deseando lo que tú haces, ahí sí estamos hablando de algo, de una cuestión aberrante, de la Perverso. subjetividad, Ujú. sí, sí. Ese como ejemplo, Ujú. ¿no? Volviendo, recapitulando esto del mundo de los incels y Ujú. todo ello, ¿no? Hay un odio evidente hacia la figura del deseo de encarnada en el cuerpo de la mujer, Ujú. porque no pueden ser pelados por esas mujeres, ¿no? Pero no son pelados por esas mujeres porque también ellos mismos adquieren esa característica de no, o sea, es como que se retroalimentan ellos con la función del deseo del otro, ¿no? Y siguen fungiendo luego como estructuras fallidas del sistema, Ujú. pero no se hace nada. Es más, se ensalza o se vuelve a ensalzar la condición de capital del cuerpo y se le da más peso a lo que acontece en el cuerpo que a lo que acontece en otras áreas emocionales, ¿sí? Otra vez mercantilizamos el cuerpo, dejamos de lado todo lo que sea crítico, cognitivo, pensante, intelectual, ¿sí? Y hacemos de los sujetos consumidores sin criterio, sin raciocinio, con las emociones a flor de piel. Digo, tú lo ves mucho en tu clínica, Sí, sí, ¿sí? sí. Un discurso netamente emocional justificado Ujú, en eso. ujú. Que hemos hablado que tiene que ver con la posverdad. Sí, 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 sí. ¿Qué función cumple entonces que exista la masculinidad tóxica? Separación, Ok. división, Tener un enemigo en común. un enemigo al cual estar viendo, Ujú. al cual estar observando, al cual estar todo el día señalando, ¿sí? Porque es más fácil. Ok. Es más fácil que señalar las carencias estructurales en las que se vive, ¿sí? Y por eso la APA lo tipifica de esa manera. La APA ha tipificado la masculinidad tóxica como, no me extrañaría que en el DSM-6 luego se ponga allí, ¿no? Como un trastorno de la personalidad. Ajá.
puede ser. ¿sí? Ligado al narcisista, ¿no? A estos del... Sí, Ah. no, y está ligado al narcisismo, ¿eh? Ujú. Ya se habla en cualquier rincón, sea psicológico o sea no psicológico, del narcisismo. Y se le adjudica a la figura del hombre, el novio narcisista y el novio que no te deja. Todos son narcisistas, ¿eh? Todos somos Sí, o sea, narcisistas. muy... Ajá, sí. Hace poco di un seminario sobre el narcisismo y a lo que llegamos es que, bueno, Freud sostenía que todos tenemos un narcisismo primario, narcisismo secundario, que sirve para fundar la identidad, Ujú. pero que tiene que estar menguado como en un equilibrio entre el afuera y el adentro, ¿sí? Que no es patológico, no es patológico. Ujú. De hecho, esto de la patología es un tema que hay que tratar luego con más calma, ¿no? Ujú. Porque vivimos en la era de la patología. Todo es patologizable, todos estamos enfermos de la mente, que la mente, quién sabe qué sea, ¿no? Pero que se habla mucho incluso de salud mental. Creo que el 10 de octubre fue el Día de la Salud Mental, ¿no? El Día Mundial de la Salud Mental. Yo vi a muchos psicólogos por ahí compartiendo que, la salud mental y que esto y que lo otro. Y yo les pregunté, ¿y qué es eso? Sí, ¿no? ¿Qué es la salud mental? Bueno, tener equilibrio. ¿Equilibrio en qué? ¿No? No se puede tener un equilibrio económico, social, o sea, ¿equilibrio en Equilibrio qué? cuando te ¿No? para el torito. Eso, hacer un 4. Ajá. ¿No? Pero equilibrio en qué o qué es la salud mental, no se sabe responder qué es la salud Ujú. mental. ¿Por qué? Porque describir un concepto tan abstracto como la mente es bien difícil, ¿no? Y Ujú. en psicología más. Que los psicólogos luego crean que saben de salud mental cuando creen que sus pacientes vienen y les dan la receta mágica para ser felices, eso no es salud mental, ¿no? Tema del cual ya hemos hablado, ¿no? Sí, 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 sí. Ok. Entonces, de hecho, ¿no? Como empezamos el programa, esto de la terapia uno a uno, Ujú. ¿sí? Lo, lo íntimo del uno a uno, lo que queda no dicho allá afuera, ¿sí? Ujú. Porque antes los primeros que fungían como terapeutas en ese sentido, entre comillas, eran los padres, Ujú. ¿sí? Las personas iban y se confesaban con los padres les daban cierta receta, pero los quedaban expuestos los domingos de misa, ¿no? Ay, su tanito se metió con fulanita y Ujú. no hagan esto, ¿sí? Que parece que incluso la psicología va para allá, para hacer juicios morales, ¿no? Yo lo he visto, incluso en muchas psicologías conductistas, lo que se ejerce es un criterio moral, sin haber leído a Tomás de Aquino, por supuesto, ¿no? Ujú. Porque si se lee y se entiende mucho la psicopatología que va por allá, se entendería todo esto también. Pero cuando hablamos del narcisismo o del narcisista, del novio narcisista, de la pareja narcisista, de todo lo que tiene que ver con el narcisismo, se habla como de una enfermedad, como de que el otro está enfermo, de que hay que ayudarlo, ¿no? Y ¿te acuerdas? No pasará mucho cuando salga el narcisistamol. Sí, sí, está Ah, un medicamento que trata eso, aunque sí, sea caracterológico. sí, Ok, el DSM, puede ser. DSM, DSM, sí. No sé si lo hagan con el TLP. ¿Sigues teniendo duda del TLP? No, duda no tengo. Ajá. Pero de que se trate con medicamentos. A ver, mi visión es antipsiquiátrica, Ok. ¿sí? Podríamos luego hacer un tema de ese, ¿eh? No, mi crítica siempre es A lo psiquiátrico. y a esto del TDAH, sí, Ok. sí. No, pero del TLP no tengo duda, sí. Pero de lo psiquiátrico sí tengo mis dudas, ¿no? Incluso en lo psicótico, ¿sí? En función de qué se medica, Ujú. ¿sabes? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Qué es la salud? ¿Para quién? ¿Para qué lo hago? ¿No? Pues para que tenga calidad de vida. ¿En qué sentido? ¿Para quién? Sí, que todo esto luego está dictado bajo cánones estructurales de que el sujeto sea producto y que produzca, Ok. ¿sí?
Entonces, si se sigue hablando del narcisismo acuñado a la masculinidad tóxica, ¿sí? No tardará mucho en que se medique. Y ese es el objetivo del APA. Para allá va. Sí, porque no se puede tratar. Bueno, sí se puede tratar, pero tratarlo implicaría tratar todo un ecosistema fallido, ¿sí? Cuestiones económicas que no trascienden. Que en estos tiempos conseguir una vivienda está difícil, los trabajos están por los suelos, como la canción de la carencia, Ajá. ¿no? Todo está muy caro. Sí, hay otra canción de los alcolíricos, si quieres luego retomamos esa sección, que se llama, ¿cómo se llama? Medilificación, que hace referencia a medallo, ¿sí? Pero con el sufijo gentrificación, ¿no? Que habla de todo esto, lo difícil que se está volviendo la vida para todos, ¿sí? Y que evidentemente no estamos culpando a quien se debería de culpar, ¿sí? Lo más fácil es entonces encontrar un culpable a quien sí se pueda señalar. En este caso, ¿quién es? Todo aquel que haya nacido con un pene y desarrolle una cuestión heterosexual. Es que ese es el discurso ahora, ¿no? Atacar esta figura que en algún momento dominó, fue hegemónica. Pero siempre ese discurso como desde abajo, pero desde algún resentimiento, desde terminar siendo lo que odiaban, imponerse como una figura luego de amo. Pues es que esa dialéctica es en la que nos sostenemos luego, Obviamente, siempre va ¿no? ciclando. Sí, es el eterno retorno. Exactamente. Sí, es el eterno retorno no se puede destruir una figura retórica y crear una nueva, porque siempre vuelve a donde mismo. Lo hemos visto en la historia, o en todos lados aparece. Es esa figura que se derroca, pero es como si naciera otra igual. Claro, como cuando le tiran al América que compra las finales, los árbitros, y aquel campeonato que le ganó Chivas, ¿no? A Tigres, con ayuda de Santander. ¿Del banco? No, del árbitro. No, del árbitro. Sí, existe ese banco. Santander, no nos patrocines, no nos desmonetices. Pero este ejemplo burdo es que al final toda esa crítica hacia aquel villano, esa figura hegemónica, el otro es quien termina convirtiéndose en eso, ¿no? Aquello que juró destruir, ¿no? Sí. Aquella famosa frase, ¿no? Sí, justo, ¿no? Y bueno, que vivimos los hombres actualmente una cacería de brujas. Claro. Y es delicado. Mucho, Hay mucho. funciones, trabajos, situaciones donde como varón te tienes que cuidar. Sí. Porque puede lanzarse una acusación por el simple hecho de ser varón o se te puede negar algo por ser varón. Y si ya quedas fichado, qué difícil se vuelve la vida. Sí. Habrá que irse con mucho cuidado en estas acciones, ¿no? Porque es muy fácil en estos tiempos. Y otra vez, es el sujeto no sabiendo cómo ser sujeto en sociedad. ¿Sí? Okay. Hemos avanzado tanto en tecnología, pero no hemos avanzado nada en ética. ¿Sí? Los avances tecnológicos están por acá, pero los avances éticos seguimos como por acá. ¿Sí? No hay una equiparación. Cuando hablamos incluso de la inteligencia artificial y de los usos que se les pueden dar, bueno, miles de usos que se le pueden dar, pero los usos que se le están dando para el puro goce, para el puro disfrute, para el puro morbo, para hacer daño, ¿sí? Es que no podemos salir de aquí, de ese nivel de ética, ¿sí? Que ese sería el gran avance para todos. Pero la ética no vende. Entonces necesitaríamos salir de un sistema capitalista para poder hacer una nueva forma de vida. ¿Sí? Hay por ahí un pueblito en Michoacán que corrieron a todos los políticos, todos los policías y corrieron incluso al CEO. ¿Sí? Sí. Ajá. Y viven bien a gusto. ¿Sabes? Ellos hacen consensos
Se juntan cada semana entre regiones, vamos a decir entre cuadras, hacen consensos para saber hacia dónde va a dirigir su pueblo, ¿no? Para saber hacia dónde se va a dirigir su pueblo y así se autoabastecen, no necesitan de más. Habrá que pensar eso. Necesitamos de tanto, necesitamos estar tan hiperconectados, tan hiperestimulados para crear una identidad. Que esto que dices de este pueblo, la figura de lo masculino, esto que empezaste a describir, es lo que Sí. permitió ese cambio. ¿Y sabes quién fue la figura de lo masculino? ¿Quién? Las mujeres. Ok. Que no tiene nada que ver exactamente con ser varón, hombre, ¿no? Aunque se le atribuye esto. Por algo se ataca esta figura de lo masculino. Porque es revolucionaria. Qué difícil. Complejo. ¿No? Cuando hablamos de masculinidad tóxica, no solamente hay que referirnos entonces a la figura del hombre, sino a todo lo que se defina como tóxico en la actualidad, ¿no? Todo lo que intoxica, que esa palabra acotar viene del coaching, ¿sí? ¿Has visto el meme de cuando llegan de Volver al Futuro? De tóxico. ¿Qué es esta palabra que se escucha en todas partes, no? ¿Qué significará tóxico, no? Como que es de otra época y no lo entienden. Y aquí, si alguien, no sé, hace unos 20 años hubiera escuchado la palabra tóxico. O Chernobyl, ¿no? Ajá, pues ¿qué? Están ¿Sí? en un apocalipsis nuclear no sé, no inventes. Sí. Hay un texto muy bueno de Recalcati que se llama El hombre sin inconsciente. Ahí se habla más o menos de todo esto, ¿no? Que si les gusta el psicoanálisis, léanlo. Léelo. Luego te puesto el libro, está muy chido. Vivimos en la época intoxicada. Totalmente. Sí. Totalmente. Entonces, habría que ver qué es lo tóxico o si todos estamos inmersos en eso, ¿no? Tal cual. ¿Vamos cerrando? Sí, dale. Ok, pues primero entender de dónde vienen los términos antes de replicarlos, que eso sería como lo más... no. Hacer, pues ya no digamos una epistemología, pero por lo menos una indagación básica. A ver, esto que estoy a punto de nombrar, ¿dónde lo escuché? ¿De dónde proviene? ¿Qué significado tiene? ¿Para qué lo hago? Pero pues una replicación de lo mismo, donde ni siquiera hay como, pues ya no digamos un debate, sino un criterio propio. Es replicar como loro lo que dice el otro. Sí, como borregos. ¿Quién decía esto de ser borregos electrónicos? Por ahí creo que Bauman, no recuerdo muy bien quién. Pero sí, justamente preguntarse sobre la propia identidad, ¿no? ¿De dónde surge? ¿Sí? ¿A qué me lleva? ¿Quién soy? Preguntas de prepa, ontológicas, ¿no? ¿Qué quiero de mí? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Sí? ¿Por qué hago lo que hago? Habría que replantearnos eso, ¿sí? Porque en la actualidad es muy dado que se actúe visceralmente y eso termina siendo agresivo, corrosivo incluso en las relaciones sociales, ¿no? Pues por eso vemos luego sujetos como los llamados incels, ¿sí? Sujetos incluso que temen el cortejo de una dama, damas, bueno, mujeres que temen de una manera bien psicotizante por su existencia, ¿sí? Y revisar qué consumimos en las redes sociales, ¿sí? Porque mucho de lo que consumimos nos lleva a eso, ¿sí? A una identidad falsa de la creencia de un ideal. Habría que empezar por allí, ¿no? Y pues esto de la masculinidad tóxica está muy chafa. Pregúntale al Temach. Esos tipos, esas comunidades, ese Dios, ¿no has visto que luego hay como... Los bautizan, ¿no? Hace como ahí rituales, está, ¿no? ahí está la cosa, ¿no? Pero qué inteligente ese tipo, pues le saca ganancia. Bueno, de tonto tiene un pelo, ¿no? Ajá. Pues obviamente. Sí.
No, mi compa. Pero se aprovecha de esa Ajá. necesidad. ¿Sí? Habrá que replantearnos si ocupamos de un cabrón que nos diga qué hacer. En ese sentido. ¿Sí? O nos vamos responsabilizando de nuestra existencia también. A ver qué pasa primero. Por lo pronto, Bueno, vámonos. vámonos.